Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Aquí estoy, Jessica Maxfield, aquí para hablar con ustedes acerca de un tema que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón desde hace ya varios días. Aquí estoy cumpliendo con la obra que el Señor me ha mandado de predicar su palabra, de aclarar asuntos gracias a la revelación del Espíritu Santo que tienen que ser aclarados y tienen que ser enfatizados para la ayuda de todos ustedes del cuerpo de Cristo y los que quieren y están sellados para la salvación, que están empezando a caminar con nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría hacer una oración antes de empezar. El tema se va a llamar ¿Por demás murió Cristo? ¿La ley o la fe? Padre que estás en los altísimos cielos, Jehová de los ejércitos, gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias porque nunca nos haces faltar nada. Tú nos provees todo y más de lo que necesitamos, Señor. Nos das lo que necesitamos y nos das lo que queremos también. Padre Santo, gracias, y en esta hora te pido que guíes este estudio, Padre Santo, que de mi boca salgan tus palabras, que tu amado Espíritu Santo me dirija, que tus ángeles estén presentes y preparen el corazón de los que van a escuchar. Padre Santo, que todo sea para la gloria y honra de tu santo nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a empezar ahora. Hermanos, hoy el Espíritu Santo me está guiando a predicarles la razón por la que Jesús murió. Él lo hizo por dos razones. La primera, para cumplir la ley y destruirla. La segunda está en Juan capítulo 10, versículo 16, y él dijo, y también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y él estaba hablando de los gentiles. Recuerden que solo han habido dos grupos, los israelitas, y que son los judíos y los no judíos, o sea, los gentiles. Pero el plan de Dios y el misterio que lo llamó así Pablo era que la iglesia completa, ¿no?, compuesta de judíos y gentiles, son una en Cristo, unidas por la fe en la promesa a Abraham el Padre. De la fe, ya que Dios le dijo, por medio de ti, leamos Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Sí, todos somos simientes, la simiente que fue bendita, ¿no? En tu simiente que fue bendita fue nuestro Señor Jesucristo, fue el que salió de la simiente de Abraham, y todos nosotros que aceptamos a Cristo somos hijos de Abraham. Algunos son físicamente porque son descendientes judíos y otros espiritualmente, que son los gentiles. Somos hijos adoptivos, pero legal. Tenemos, como decir, tenemos el título de propiedad. ¿Ok? Ahora, vamos a leer el capítulo 3. Son 3 capítulos que vamos a leer. Gálatas capítulo 3, Efesios capítulo 2, y después vamos a volver a Gálatas, a Gálatas capítulo 2. Y el Señor me guió en este estudio y me está guiando y me seguirá guiando siempre. Cuando uno abre su corazón y se entrega a Él, Él te guía, Él te enseña, Él te prepara en todo. Y aquí estoy yo. Hermanos, agarren un cuaderno, un lapicero y su Biblia. Voy a leer la Reina Valera de 1960, el capítulo 3, y vamos a analizarla y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe y nos revele. ¿Ok? El Espíritu se recibe por la fe. Capítulo 3 de Gálatas. Dice, a los Gálatas, dirigido por San Pablo, ¿no?, el apóstol Pablo. Oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Aquí recuérdense que ya habían recibido el Espíritu Santo en Hechos, los 120 apóstoles, de ahí 3,000 se convirtieron, de ahí 5,000, y ya todos habían recibido el Espíritu Santo, recibieron la palabra, estaban siguiendo a Jesús. Pero empezó a haber un poco de problemas. ¿Por qué? Porque los judíos querían judaizar a los gentiles. Pero Dios no quería eso, porque cuando Pablo vino, el Señor lo llamó para que él pueda predicarle a los no judíos, o sea, a los gentiles, porque ellos eran esas otras ovejas que Jesús estaba hablando. Más o menos le estoy dando un poquito para que ustedes entiendan de lo que se está hablando aquí. Ahora, tantas cosas habéis padecido en vano,
si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Recuérdense que por la fe entra la salvación, ¿no? El oír entra la fe, y la fe te da la promesa que es la salvación. Cuando aceptas a Cristo ya vienes y llegas a ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora, el pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, porque vieron muchos que eran judíos y que no eran hijos de Abraham. Recuerden, ellos rechazaron a Jesús. Entonces ellos no fueron hijos de Abraham como muchos de los fariseos y seduceos hipócritas, los religiosos del tiempo de Jesús. Ellos no llegaron a ser hijos de Abraham, porque Jesús le dijo, ustedes hacen las obras de su padre. Le dijo quién era su padre, el diablo. ¿Por qué? Porque ellos en realidad no aceptaron a Jesús. Y el que no acepta a Jesús, el que no obedece, no sigue a Jesús, no es parte, no es hijo. Serás creación, pero no hijo. Y eso les voy a comentar ahora que estamos aquí. Un día yo estaba trabajando y conocí a una persona. Y esta persona es una persona que ha estudiado por muchos años en escuelas teológicas, un católico teólogo, ¿no? Que se sabe la Biblia, está estudiando la Biblia en la universidad por el derecho y por el revés. Pero no sabía en realidad las cosas, porque hay mucha gente hasta el diablo se sabe la Biblia, pero solo el que te enseña y te revela las cosas es el Espíritu Santo. Por eso se necesita el bautismo del Espíritu Santo. Entonces él estaba ahí con su esposa y yo les estaba hablando, ¿no? Y él dice, no, porque yo les dije, no, ustedes quisieran aceptar a Cristo para que Él les guíe en su vida y les abra los ojos espirituales para que ustedes sepan lo que tienen que hacer. Entonces él dijo, ay, la esposa dijo, no, pero si nosotros somos hijos de Dios también, ¿no? Y tenía todas sus idolatrías, ¿no? Le llaman sus santos ellos, pero son sus imágenes. Y Dios detesta la idolatría, recuérdense. Entonces yo le dije, no, pero esa es idolatría y está en Éxodo 24, ¿no lo han leído? Entonces ellos leen la Biblia para decir que saben, pero no la ponen en práctica. Lamentablemente, el Satanás los tiene cegados. Y cuando ella dijo eso, como que me entró el Espíritu Santo, empezó a hablar. Le dije, no, le dije yo, no todos son hijos de Dios. Todos son creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Y yo ni sabía, el Espíritu Santo estaba hablando por medio de mí. Y yo le dije, porque hasta cuando Jesús habló con los fariseos y seduceos, les dijo, hipócritas, proles de víbora, ustedes hacen los deseos de su padre, el diablo. Entonces ellos eran hijos de Dios, y eso que eran judíos, le dije yo, usted no es judía porque ella era mexicana. Y su esposo se quedó así parado, mirándome, observándome, analizándome. Como decir, y ella ni siquiera ha ido, como decir que soy ignorante, no he ido a la universidad de teología o nada, y cómo yo sé, y cómo analizo las cosas con tanta profundidad. Yo le dije, no soy yo, es el Espíritu Santo que vive en mí. Y ya, después les voy a contar, yo oré por él aceptó a Cristo, y el Señor hasta lo sanó de su diabetes. Pero es maravilloso. Cuando uno está con el Espíritu de Dios, por eso Dios, en una parte de la Biblia donde dice, no se preocupan de lo que han de decir. Solo vayan, preséntense. Y yo soy el que voy a hablar. Es maravilloso. Ok, sigamos. El pacto de Dios con Abraham. El versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ya Dios lo había escrito todo, lo había previsto todo desde antes de la fundación del mundo. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque Abraham creyó, ¿no? Porque todos los que dependen, hay que creer. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hay como mucha, la ley es mucha, la letra es mucha, eran como 1600 reglas. Y aparte que tenemos los 10 mandamientos, pero recuerden que cuando Jesús dijo, recuérdense de estos dos importantes mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como uno mismo, ¿da? Él no dio una lista de, que no se laven las manos, que no coman esto, que no hagan esto, que no celebren esto. No, lo simplificó en 2. Y sigamos. Y dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. No dice que por la ley.
No dice que por las tradiciones, no dice que por las religiones, dice que por la fe vivirán. Viviremos por la fe. Ahora, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El que hiciere. ¿Y saben lo que hacían? Todo el trabajo que era cumplir con las leyes en ese tiempo, todas las rutinas, los rituales que habían, que eran agotadores, que eran pesados. Por eso ellos se volvieron y empezaron a hacer rituales, pero para Baal. Porque él era más fácil, y era más fácil para su carne, para sus placeres sexuales, sensuales. Ahora, el 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley era una maldición. Dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús fue colgado en un madero, fue crucificado. Imagínense, Él se convirtió en una maldición para que todos nosotros seamos libres y nadie nos ponga ningún tipo de ley, ni de reglas, ni de restricciones, sino que seamos libres y somos realmente libres en Cristo. Ahora el 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cuando uno tiene fe, recibe el Espíritu. La promesa que nos dio el Padre. ¿Se recuerdan que estudiamos en uno de estos, de este estudio antes de al comienzo, acerca de la promesa de Dios del Espíritu Santo? Ok. Ahora el 15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aun sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Dice que un pacto, aun sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Por eso tengan cuidado cuando hagan un pacto con cualquier compañero, cualquier persona. O sea, el matrimonio es un pacto, a menos que lo hagas solo como un contrato. Cuando haces un pacto, es válido. Nadie lo puede invalidar, recuerden. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente, solo dice a su simiente, solo es singular. Como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo Jesús, pues la simiente de Abraham. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Esto es por promesa, no por ley. Ahora, ¿cuál era el propósito de la ley? Vamos a ver. Aquí les explica claramente. Ay, Dios es tan grande, está tan claro y mucha gente se confunde o a veces ni la leen la Biblia porque no la pueden entender. Por eso el Señor me está guiando a explicarles, a ayudarlos, a que se le abran los ojos espirituales. Ahora, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, o sea, Jesús, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Quién? Jesucristo, ¿no? Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, de ellos son uno. Luego la ley, perdón, me voy a sacar un poquito. Ya. Pero luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. Esta es la clave, miren. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. O sea, la ley fue como el comienzo, para después sellarlo con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y su muerte, y así naciera que por la fe fuéramos salvos y recibiéramos la adopción, todos los gentiles, ¿la adopción para qué? Para ser simiente de Abraham, porque Abraham era una persona común y corriente y toda su familia era idólatra, inmorales, pero Dios vio su corazón y lo separó, y cuando le habló a Abraham, Abraham le creyó a Dios y se salió de toda esa inmundicia y empezó a seguir a Dios, a vivir en tiendas de campaña, y Dios lo bendijo grandemente. Mira, somos su simiente, somos nosotros sus hijos. Ok, ahora, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para
aquella fe que iba a ser revelada. Ellos tenían que esperar esos 430 años como leímos, ¿no? Ahora, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Nuestro ayo, como decir cuando se tira cemento antes de construir una casa, la base, nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios. El ayo fue la ley, pero ahora ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Saben lo que significa el bautismo de Cristo? Recuérdense que el bautismo de Juan es el bautismo en agua. El bautismo de Cristo es el bautismo del Espíritu Santo. Porque recibimos el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Ok, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por eso cuando Dios habla a la novia, le dice a los varones o a las mujeres que son novia, porque Dios habla en el sentido espiritual, porque en el cielo nadie se casa, son como ángeles. No, uno no está pensando en relaciones sexuales, no, está pensando en todo lo que es espiritual, eso se acaba, ¿entiendes? Y aquí mismo se acaba también cuando uno lo decide. Si uno desea, por ejemplo, entregarse a Dios completamente y no casarse, Dios te hace eunuco espiritual, como lo hizo con Pablo. Pablo no tenía ni un deseo de casarse ni de tener familia. Él se dedicó 100% a servir a nuestro Señor Jesucristo, a obedecer a nuestro Padre Celestial, a seguir lo que el Espíritu Santo le mandaba hacer, a escribir, y él trabajó arduamente en el negocio de su Padre Celestial, de nuestro Padre Celestial. Entonces, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Somos herederos. ¿De qué? ¿Qué vamos a heredar? Vamos ahora a Efesios capítulo 2. La vida eterna. Vamos a heredar la vida eterna. Vamos a heredar las bendiciones. Vamos a heredar los dones, que desde ahora los vamos a utilizar, porque en el cielo no necesitamos ningún don. Ahora necesitamos traer el reino de los cielos aquí a la tierra y utilizar esos dones. ¿Para qué? Para ayudar a los que son gentiles, que están sellados para la salvación, pero que todavía no han entendido, no entienden, no está clara su mente, no están liberados del espíritu de la oscuridad, de las tinieblas. Y Dios nos utiliza a nosotros, los que ya estamos liberados, para ayudar y liberar a los otros, a los que no saben todavía, pero cuando Dios los toca, empieza su transformación. Y nosotros estamos, los que estamos más avanzados, porque nos lleva de gloria en gloria, ¿no? Estamos más avanzados para ayudar a guiar a los demás a que sigan creciendo espiritualmente. Ok, Efesios capítulo 2, el Señor me guió. Dice, salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Recuérdense, el príncipe de la potestad del aire, ¿quién es? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Son espíritus que operan en los hijos de la desobediencia. Toda esa gente inmoral que está usando drogas, que están suicidas, que son terroristas, que son abusivos, que son violentos, que son, pues están de lo peor, están siendo influenciados por el espíritu del aire. Estos son los hijos de la desobediencia. Así éramos antes. Éramos desobedientes. Hablábamos malas palabras. Maldecíamos. Odiábamos. Teníamos resentimiento. Éramos indisciplinados. Éramos malcriados, como le dicen muchos a los latinos, ¿no? Pero Dios nos liberó. ¿Cómo? Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos, porque Él también se llama así. Pablo dice, todos nosotros vivimos. Yo también fui así, porque Él mataba, Él arrastraba a todos los que creían en nuestro Señor Jesucristo en el camino y los llevaba para que los cuelguen. Entonces ahora los apedreen. Ahora nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Por eso hay que matar la carne. Y de los pensamientos. ¿Qué pensamientos estás alimentando? Y éramos por naturaleza hijos de ira.
lo mismo que los demás. Una cosa es ira, otra cosa es cuando te molestas por la injusticia. Otra cosa es ira, que estás en ira constantemente y abusas de los demás. ¿Ok? Porque Jesús le entró, ¿no? Estaba molesto cuando estaban vendiendo, haciendo negocio fuera del templo, porque él vio que estaban utilizando el templo, las cosas de Dios para enriquecerse muchos. Y él detestó eso y aventó todo, ¿se recuerdan? Esa fue una ira justa. Pero estos son los hijos de la ira. ¿Qué ira? Ira inmunda, ira satánica. Ahora, el 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Antes cobraban, las religiones falsas cobraban para que la gente se salve. Y hasta dice que tenían que pagar por sus muertos. Tenían que pagar por sus muertos para que sus muertos se salven y no estén sufriendo en el limbo, como la religión católica cree. Y les sacaba dinero antes a la gente, les cobraba altos precios y la gente era pobre y como sea se desesperaban y sacaban dinero. Y ahí es cuando uno de los siervos de Dios, ya en los 1800, fue el que sacó este texto bíblico y luchó contra eso. Dios en cada era, en cada temporada, en cada estación, Dios siempre ha sacado a sus hijos para que luchen, sus profetas, sus predicadores, sus evangelistas, para que luchen en contra de la injusticia, que el príncipe de este aire que manipula a mucha gente que tiene poder, les da poder. ¿Para qué? Para que puedan dominar a los demás y no estén libres y no se den cuenta que somos libres en Cristo y por gracia. No tenemos que hacer absolutamente nada, pagar nada, hacer nada. Somos libres en Cristo. Ahora dicen, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta parte me gustaría explicarles. Cuando Él dice nos resucitó, o sea, nuestro espíritu que estaba en las tinieblas resucita, que estaba muerto resucita y vive y empieza a brillar como oro y ¡vum!, se va al cielo y se sienta junto con Cristo. En el espíritu estamos sentados con Cristo a la diestra del Padre. Y aquí está, en Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él, cuando aceptas a Cristo, haces la oración de salvación, tu espíritu ¡vum!, va y se sienta. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un don de Dios la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque nadie diga, ay, no, que yo hice esto, yo hago esto, me sacrificio esto, no como esto. Y, ay, no, me he visto así, no me pongo make-up y no, ay, no hago esto y no digo esto. Y no quiero ser rica porque tengo que ser pobre, porque no. No por obras, sino por fe. ¿Ok? Para que nadie se gloríe, porque el único que tiene que ser glorificado es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nadie más. ¿Ok? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, el versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, porque la circuncisión fue dada a los judíos. Recuerden, tenían que cortarse el prepucio por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, cuando antes que aceptaran a Cristo, dice, ustedes estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y era así, no sabían los gentiles. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Por eso les digo, la sangre de Cristo tiene poder. Siempre cúbranse todos los días con la sangre de Cristo. Cubran su casa, sus hijos, sus negocios, todo, siempre, todos los días, cúbranse con la sangre de Cristo. Porque cuando el enemigo quiere venir a ustedes, ve la sangre de Cristo y sale disparado. Porque le tiene mucho respeto. La sangre de Cristo tiene poder. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.
Y aquí el Señor me liberó, porque recuérdense que yo fui criada como testigo de Jehová. Y ellos hablaban de las otras ovejas hablaban de los 144,000 y todos se inventaron, es un invento porque la Biblia no habla absolutamente nada de eso. Las otras ovejas son los gentiles, los que no eran judíos, porque Jesús estaba predicando a los judíos, a su gente judía, a los escogidos de Dios, los hijos de Abraham físicamente, de su herencia, de sus descendientes. Pero el Padre quería tener misericordia también de toda la humanidad. Los que querían aceptar a Cristo, por eso Cristo es el camino, la verdad y la vida. Por medio de Cristo recibimos la salvación, la liberación, la vida eterna. Entonces, por eso dijo, no, derribando la pared intermedia de separación. Entonces no tiene nada que ver con eso de los 140 gente de acá dicen que son americanos, que son de aquí. Eso es mentira, un engaño del diablo. Las otras ovejas son los gentiles y Dios los hizo uno. Mira, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Porque antes los judíos no hablaban con los samaritanos o con nadie que no sea judío. Ellos se sentían los muy, y no hablaban con nadie. No querían tener ningún tipo de negocio. Podían hacer negocio, ¿no? Y los miraban así a toda la demás gente, ¿no? Por eso ellos tenían mucho dinero. Porque ellos tienen la ley de la abundancia. Ellos prestan, ellos nunca piden prestado a nadie. Entre ellos se prestan sin intereses, pero cuando tenían que prestar a otra gente, les cobraban muy buenos intereses. ¿Ok? Entonces, por eso aquí podemos ver que aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, habían muchas ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo. Cuando ya se canceló todo eso, dice, para crear de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. O sea, no los judíos y los gentiles, en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, pues, matando en ella las enemistades. ¿Por qué? Porque ya no va a haber enemistad, nos une el amor de Dios, el amor ágape. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, esas son las buenas nuevas, que estabais lejos a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, el Espíritu Santo. Por eso es muy importante ser bautizados por el Espíritu Santo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, o sea, forasteros, como acá en Estados Unidos hay muchos ilegales. Y no reciben bendición en el aspecto de que si pasa algo a un americano le dan ayuda económica, en todo aspecto te apoyan, te dan comida, te dan todo. Ahora con lo que pasó, con esto que pasó, que está pasando en el COVID-19, nos han dado ayuda a los que somos legales, pero a los ilegales no. Se la están pasando bien difíciles, pero Dios los bendice, les da trabajo. Siempre hay trabajo porque ellos quieren trabajar. Mucha gente que en este país ha nacido no quiere trabajar, solo quiere recibir ayuda. Y Dios está viendo todo eso, los corazones. Pero así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos forasteros, ya no somos advenedizos, ya no somos extraños, ya no somos ilegales. Somos legalmente hijos, miembros de la familia de Dios. O sea, legalmente, ¿no? Tenemos, como decir, el título de propiedad. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra el ángulo Jesucristo mismo. De Jesús empezó todo, después los apóstoles, los profetas y así todos los ministerios. Pero Jesús es la base, el fundamento. Ahora, en quien todo el edificio, bien coordinado, porque Dios es un Dios de orden, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ya no un templo físico que fue destruido cuántas veces, sino un templo espiritual que nadie lo puede tocar. Eso somos nosotros. Ahora vamos a Gálatas capítulo 2. Eso es maravilloso. Ahora dice, ¿qué fue lo que estaba pasando en ese tiempo? ¿Por qué tenía que hacer todo esto el apóstol Pablo? ¿Por qué tenía que aclarar esto si ellos ya habían sido libres, ya habían recibido el Espíritu Santo? ¿Qué estaba pasando? Y esto está pasando ahora. Ahora mira, acá en el Gálatas 2, lean conmigo, dice, después, pasados 14 años, o sea, 14 años tuvo entrenamiento el apóstol Pablo antes de empezar. Dice, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación
el evangelio que predico entre los gentiles, porque hay muchos que se querían dar, ¿no? Tenían su reputación, ¿no? Por eso dijo, a los que tenían cierta reputación, el evangelio que predico entre los gentiles, porque a él se le dio a los gentiles, a predicarle a los gentiles, al apóstol Pablo. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Tito era griego y a él no se le obligó el circuncidarse, porque Dios ya los había liberado, ya no estaban bajo ley, no tenían por qué circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Muchos se introducieron a escondidas y lo están haciendo ahora también en las iglesias. Y están habiendo iglesias falsas llenas de puras leyes. Puras leyes. La ley ya caducó con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Que entran para espiar nuestra libertad. No nos quieren ver libres, no nos quieren ver felices, nos están juzgando. Ay, mira, se puso maquillaje, está usando aretes, se puso pantalón. Uy, no, qué barbaridad, se pone joyas. Uy, se puso una trenza. Las leyes. No hay que ser exagerado, tampoco escandaloso como mujer o como hombre. Pero nadie tiene por qué estar fijándose en ti y en tu libertad. Ay, no celebra el sábado. Esas son leyes. Entonces, pues, habrá que vestirnos también, cumplir todas los cientos de leyes que tenían los judíos desde la antigüedad. Y tienes que irte a Judá para vivir allá con los judíos. ¿Por qué están juzgando a las personas ahora, las iglesias? Que se les caigan las vendas de los ojos. Por eso no tienen ni siquiera miembros, porque la gente dice, esta gente que están locas. Y es la verdad, y se van. Y en vez de salvar almas, están perdiendo almas. Ok, ahora, para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Nosotros no somos esclavos, no más, a los cuales ni por un momento accedimos someternos para que la verdad del evangelio permaneciese en nosotros. Por eso el Espíritu Santo ha permitido que todo esto pase, el COVID-19. ¿Por qué? Porque en realidad los que realmente aman a Dios tienen una iglesia en su casa y van a meditar, van a analizar que realmente Dios nos ama a todos. Y eso de que no, las mujeres no pueden predicar y que eso es mentira, un engaño del diablo, que no puede ser pastora, no. Porque así como leímos en el versículo de Efesios, donde dice claramente que la libertad fue para hombres, mujeres, esclavos y esclavas, para todos. Todos somos uno en Cristo. Él nos liberó a todos y Él nos utiliza a todos. Niños, viejos, jóvenes, mujeres, hombres. ¿Entiende? Él nos utiliza a todos. Ok, ahora, la verdad del evangelio permanece con vosotros. No, aquí está. Y vamos al 4, dice. Y esto a pesar de que los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Pablo no accedió y su grupo, él no accedió a someterse a ningún tipo de esclavitud. Él dijo, fuera de aquí. ¿No? ¿Qué cosa? ¿Qué está pasando aquí? Porque él siempre decía, yo me hago a todos para salvar las almas. Él se hacía pobre, se hacía rico, se hacía griego, se hacía romano, porque él era romano, no se hacía de todo con tal de salvar las almas. Y cuando llegaba al corazón de las personas, la persona se liberaba y ya salvó un alma. ¿De qué sirve que se quiera dar? Yo soy el apóstol, más, Jesús se me presentó, habló conmigo, yo soy lo máximo. No, él era humilde. Ahora, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, o sea, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas, recuerden siempre eso. Nunca tengan miedo. Si no tienen educación, o a veces tienen que hablar con un abogado, con un presidente o lo que sea, no tengan miedo. Dios va a hablar por ustedes y no se sientan menos porque ustedes son hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos una posición muy alta en el espíritu y acá en la tierra. Entonces no se sientan menos nunca, porque eso es del diablo, el temor es del diablo. Yo ato el espíritu de miedo, el espíritu de baja autoestima, yo lo ato y lo encadeno y lo aviento al abismo en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro que mis hermanos están libres. Ahora, a mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. ¿Por qué? Porque él sí tenía comunicación con Dios. El apóstol Pablo hablaba con el Espíritu Santo lo guiaba. Y esos otros se querían dar el los muy, pero no tenían ni un tipo de revelación. Estaban secos, muertos espiritualmente. Ok, para Dios no hay nada de preferencia. Él ve los corazones. Antes, por el contrario,
como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión. Pedro fue encomendado los judíos, predicar a los judíos, y Pablo los gentiles. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, o sea, lo apoyaron. La diestra es que te dan la mano, te están apoyando en tu ministerio. Entonces acá dice, ¿no? Jacobo, Cefas y Juan. Y le dieron, dice, le dio a Bernabé la diestra, porque él dice que trabajaba con Bernabé, ¿no? El compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ese grupito se fue a los judíos y él se quedó con el Bernabé. Y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Entonces él y Bernabé trabajaban para los gentiles, ¿no? Para predicar a los gentiles. Solamente nos pidieron que nos acordásemos, mira, solamente se le pidió esto al apóstol Pablo. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. O sea, de todas las ofrendas que recibía el apóstol Pablo, porque él, a cada iglesia que iba le daban ofrenda para sus viajes, para todo, y muy buenas ofrendas, ¿no? Él no era pobre, nunca a los siervos de Dios nos falta nada, pero él ayudaba a los pobres, a la gente que era necesitada, a las viudas, a los huérfanos, a los lisiados. Y así siempre han sido todos los ministerios de nuestro Señor Jesucristo, apoyar a los necesitados. Ahora, pero el versículo 11, pero cuando Pedro, mira que hasta una persona que tiene un llamado grande puede caer, por eso nosotros no nos podemos dejar llevar por nadie. Mucha gente que dice, ay no, que el obispo, ay no, que el ungido, no, ay no, que el papa, nada, son hombres, son carne y caen, son pecadores, pueden caer, entiendan. No se dejen llevar por ningún hombre. Nosotros seguimos a Cristo y el Espíritu Santo nos enseña. Y la palabra de Dios tiene que estar así. Tienen que ser una. Ahora dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Tuvo una discusión con Pedro, los dos apóstoles, Pablo y Pedro. Y Pedro estuvo primero, él caminó con Jesús, pero Pablo no. Pero Pablo estaba siendo más obediente. Y él tenía más perspicacia y discernimiento de espíritus. Porque era de condenar su conducta de Pedro. ¿Qué dijo? ¿Qué hacía Pedro? Vamos. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, los judíos, comía con los gentiles. Antes que llegaran los judíos, comía con los gentiles, con los que no eran circuncidados, pero que eran cristianos. Pero después que vinieron, cuando venían los judíos, se retraía y se apartaba, como le decía en la iglesia. Ah, todos los gentiles estaban con él. Pero después cuando venían los judíos, váyanse, van a llegar los judíos. Fuera. Y recibía a los judíos, ay, ¿qué tal? Y comía con ellos, bailaba con ellos, disfrutaba con ellos. ¡Qué hipocresía! ¿No? Porque tenía miedo de los de la circuncisión. Tenía miedo al hombre. No respeto a Dios, imagínense. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé que estaba con Pablo, también cayó en eso, dice, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, porque él dejó a Bernabé ahí, y Bernabé también cayó en esa doble cara de actitud que estuvieron llevando. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad, por eso nosotros tenemos derecho, si vemos algo que es incorrecto en una iglesia, hablar, aunque sea el pastor, aunque sea el evangelista, quien sea, lo llamas a un ratito y dices, ¿sabes qué? Y mira, Pablo lo hizo delante de todos porque todos estaban cayendo en ese error. Y tú lo puedes hacer delante de todos, le pides al Espíritu Santo que te dé fuerza y valor y te levantes y dices, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo en esto. Esto no está bien. Esto está mal. Esto no es de Dios. Tienen que corregirse y tienes que exhortar. Por eso dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Estaba bien comiendo y disfrutando con los gentiles, pero cuando venían los judíos, sí, los gentiles tienen que judaizarse, hay que obligarles, hay que cortarles el prepucio, hay que darles la circuncisión. Imagínate, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, nadie. Así que todos los que están siguiendo la ley, que están siguiendo a todos
esas iglesias que han abierto, que son, ¿no? Que son como, que están siguiendo la ley mesiánica de los judíos, todo eso, lo siento mucho, pero acá dice, la ley, que por las obras de la ley nadie será justificado. Están perdiendo su tiempo, celebrando el sábado, celebrando esto, no comiendo esto, no haciendo esto. Están perdiendo su tiempo. Lamentablemente, en vez de estar evangelizando, predicando la palabra de Dios y ayudando a la gente, están perdiendo el tiempo poniéndole leyes a las personas. Así que Dios tenga misericordia de ustedes. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministró de pecado. En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, si ya destruí la ley, ya esto quedó en el pasado. Es como si vas a volver a tu vómito, como la puerca vuelve a su barro, a su porquería, y el perro a su vómito. ¿De qué te sirve? Es como decir, ¿no? Que botas algo a la basura y lo recoges y lo quieres dejar todo bonito, así limpio otra vez. Esa es una tontería, ¿no? Es algo que no tiene sentido. Porque yo por la ley soy muerto, dijo él, Pablo, para la ley, a fin de vivir para Dios. Si queremos vivir en Dios, la ley tiene que estar muerta. ¿Ok? Por la ley somos muertos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Nos crucificamos con nuestro Señor Jesucristo. Cargamos nuestra cruz. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso lo digo yo también. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esas personas que no quieren creer en las lenguas, en la sanación, en la resurrección, en el orar por los enfermos, en los milagros, en la multiplicación de milagros, los milagros creativos, pues que se les abran los ojos, porque Cristo ya murió. Dice que por sus llagas seremos sanados. Ya nos liberó. Todas las bendiciones las tenemos. Declárense sanos todos los días. Si te quiere dar una alergia, yo me declaro sano en el nombre poderoso de Jesús. Ato el espíritu de enfermedad y lo aviento al abismo en el nombre poderoso de Jesús. Fuera enfermedad. Yo estoy sano. Ay, que estoy mal del riñón. Yo me declaro sano en el nombre de Jesús. Mis riñones son nuevos. Hablen, porque por la boca proclamamos nuestra salvación, nuestra sanación, nuestra liberación. Ahora, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Por eso el título se llama ¿Por demás murió Cristo? Entonces, ¿de qué sirve que Cristo haya muerto entonces? Si van a seguir por la ley, van a seguir por el pasado, van a seguir arrastrándose en el barro del pasado, arrastrándose volviendo a su vómito. ¿Por demás murió Cristo entonces? No, hermanos, no hagan eso. Vivan por fe. Y ahora tenemos más que nunca que vivir por fe. ¿Por qué? Porque las circunstancias del mundo están cambiando. Un día estabas aquí, ahora estás aquí, otro día estás aquí y otro día estás aquí. Pero siempre tienes que tener a Dios en tu mirada, a nuestro Padre. Obedecerle a Él, escuchar su voz, obedecer su palabra. Leer la palabra de Dios todos los días. Y les voy a decir, a veces yo me sentía mal porque a veces tengo varios hijos, tengo que cocinar, lavar, limpiar, atender a mis hijos y me ponía, no leía, o sea, la Biblia así, leyéndola como se la estoy leyendo a ustedes. Pero yo nunca me dejo, yo me ponía mis audífonos mientras estoy lavando, limpiando todo el día, escuchando la Biblia, ponía de Génesis, porque hay un app o en el internet van a YouTube y buscan la Biblia audible. Entonces en la Biblia audible ustedes van a poder escuchar la Biblia. Ponen todo el libro de Génesis, ponen el libro de, todo cualquier libro, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Y yo duermo escuchando la Biblia. Yo pongo la Biblia y está hablando y yo estoy durmiendo. Y a veces me despierto y hasta me memorizo los textos bíblicos. Es así, todo el día, 24 horas al día estoy poniendo la Biblia en mi casa. Y deberían hacer ustedes eso. En vez de poner música inmoral, llena de espíritus inmundos, pónganse a escuchar la Biblia. Hay también canciones que están basadas en los salmos, que se llaman los salmistas. Entonces escuchan y ponen y empiezan a cambiar el ambiente de su hogar.
Ponen música cristiana, no música, ay, que me moriré, que me dejó la mujer, ay, que me emborracharé, ay, ay, pura depresión, están llamando a los espíritus de depresión, de inmoralidad, ay, que me dejó y me voy con la otra, y eso es puro adulterio, pura fornicación. Eso es lo que es en la música del mundo, y las películas también, las novelas, lo peor, es lo peor. Se comportan de lo peor como Sodoma y Gomorra. Aléjense de todo eso. Eso es idolatría, estar viendo esas cosas. Busquen, hay un app que se llama, los que están acá en América se llama PureFlix, que son puras movies. En vez de Netflix se llama PureFlix. En español es películas puras. PureFlix. Que Dios le ha iluminado a este hermano para que haga todas estas películas que son cristianas. Todos sin ningún tipo de lenguaje inmoral, de nada de desnudo, nada de brujería, nada. Todo es basado en la Biblia, todo es normal, gente normal que vive su vida, pero nada inmundo, nada sucio. Pero también que pasan pruebas en sus vidas, pero cómo Dios los ayuda y más bien te hacen crecer en tu fe. Busquen eso, busquen de Dios. Busquen primero el reino y su justicia y las demás cosas les serán añadidas. Dios los va a bendecir. Dios ya nos bendice, ya nos da todo. Estamos vivos. Estamos respirando. Estamos viendo, miren, este hermoso día. Ayer mis hijos se la pasaron jugando con globos con agua. Y yo estaba filmándolos felices. Estaban jugando porque estaba aquí, estaba a 98 grados, casi 100 grados. Ya empezó el verano aquí. Entonces disfrutando con el agua, hasta una mariposa hermosa vino, hermosa mariposa ahí a tomar agua porque estábamos jugando con el agua. Y le dije a mis hijos, miren la naturaleza de Dios tan linda, tan maravillosa. Hay que cuidar a los animales. Nosotros estamos encargados de cuidar esta tierra y hay que cuidarla, no dañarla. No tiren la basura aquí, allá, no sean sucios, sean limpios. Vayan caminando en la calle, aunque sea, y vayan con un guante y vean basura, recógenla en una bolsa y después lo tiran a la basura o lo queman, si ustedes están en otros países. Den su granito de arena, Dios está viendo todo eso. Hay un ángel al lado de ustedes escribiendo todas sus acciones. Y cuando vean a una mujer, no la vean con véanlo con respeto, con amor. Yo siempre, desde chiquita, no sé, Dios me puso esto. Cuando uno ve a una persona de la misma edad, velo como tu hermano. Cuando es mayor, como tu madre o tu padre. Cuando es niño, como tus hermanitos o como tus hijitos. Así, con pureza. Y le pides a Dios siempre, Señor, dame pureza en mis ojos, en mi corazón, en mi espíritu, en mis labios. Y así el Señor te da puro y la gente ve la diferencia, dice, wow, esta persona es diferente, porque uno se da cuenta, uno que está con Dios se da cuenta quién es quién. Por más que digan que tengan la posición que digan que tengan en cualquier tipo de iglesia o religión, en los ojos se le ve los libidinosos y sucios y pecadores que son. Se les ve inmediatamente en el espíritu, ¡fum! El Señor me muestra a mí quién es quién. Y a veces cuando yo le predico a las personas, había un hombre que yo le empecé a predicar y le empecé a decir cosas, ¿no?, que Dios me estaba diciendo. Y él me dice, señora, usted me ha dicho mi vida. Le dije, no soy yo, es el Espíritu de Dios y quiere que usted se arrepienta y que no siga actuando así. Imagínense, Dios es así, Dios es bueno. Y Él a veces te dice las cosas para que te arrepientas. Él no te quiere destruir, no los quiere destruir, quiere salvarnos a todos. Pero ¿cómo? Si tú no quieres abrir tus ojos. Por eso el Señor utiliza personas como mí y como a muchos siervos de Dios en el mundo entero que predican la palabra para que se te caigan las vendas de los ojos y aceptes que Cristo es tu Salvador y solo por medio de Él vas a poder, por la fe, teniendo al Espíritu Santo en ti, vas a poder triunfar. Somos vencedores. Los que seguimos a nuestro Señor Jesucristo y lo tenemos dentro de nosotros y Él nos guía. Hemos vencido al mundo. Por eso nada nos puede tocar, nada nos puede hacer nada. Y en todo aspecto Dios nos bendice. Recuérdense Deuteronomio capítulo 28, 1 al 14. Entonces, que Dios me lo bendiga, hermanos. Que me los cuide y me los proteja. Y ahora voy a orar para ustedes, para que Dios me los cuide y me los proteja y me los ayude. Y si están enfermos, pues para que los sane. Tengan fe, crean, porque todos tenemos, los que hemos creído en Cristo, los que aceptamos a Cristo, ya tenemos la fe de Cristo. Pero tenemos que creer como Abraham. Abraham creyó. Y le fue contado por justicia. Y por medio de él fueron bendecidas todas las naciones. ¿Tú quieres que Dios bendiga a todos tus descendientes, todas tus generaciones? Entonces cree. Ok. Abba.
Hayara kamtera hakishnam yara kadoration macrorea yakunaristroctoni mactoroshakin yakramala yara mahakara lastaraktani aliaha. Ekiroma kushtini electrostactarani ania, hayara mastaraktantaralianiaha, agira mastaraktanari aliahangira baba bastaraktani aliaha, baba baba bangira loctorostarantalianiaha. Padre Santo, te pido por mis hermanos y mis hermanas que están viendo este canal, que los bendigas, que los cuides, que los protejas, Padre Santo. Yo los cubro con la sangre de Cristo, Padre Celestial, y yo los declaro sanos. Si tienen algún problema, problemas en dolor de sus caderas, Padre Santo, problemas de la circulación, Padre Santo, problemas en su cabeza, dolores de cabeza, migrañas en esta hora, yo ato el espíritu de enfermedad y lo aviento al abismo en el nombre poderoso de Jesús y los declaro sanos desde la cabeza hasta la punta de los pies. Cualquier enfermedad que tenga, cáncer, te vas fuera, tú los dejas. Yo lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. SIDA, te vas fuera, los declaro libres en el nombre poderoso de Jesús. Cualquier enfermedad de diabetes, cualquier enfermedad de fibromialgia, yo los declaro libres. Te van esos espíritus inmundos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Los declaro libres y sanos en el nombre poderoso de Jesús. La palabra de Dios dice que por las llagas de nuestro Señor Jesucristo fuimos sanados. Hace más de 2000 años ya fuimos sanados y nosotros estamos sanos. Declárense sanos, digan, me declaro sano en el nombre poderoso de Jesús. Estén en acuerdo conmigo que están sanos, sí, porque donde más de dos en mi nombre, así se hará. Y yo los declaro sanos, los declaro libres, los declaro llenos del Espíritu de Dios en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Los amo, hermanos. Y sigan adelante, que Dios me los bendiga y me los proteja. Y ese COVID-19, te declaro que te secas y te mueres en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Te secas y te mueres. No los toca a ninguno de mis hermanos. Los cubro con la sangre de Cristo. Vayan, trabajen, salgan adelante, progresen. Nada los va a tocar. Crean y siempre oren por sus familias. Yo oro por sus hijos, por sus nietos, por sus casas, por sus negocios, por sus trabajos, por todas sus finanzas, para que Dios lo multiplique. Y yo llamo todas las bendiciones y esas montañas que están atorando las bendiciones, yo en esta hora las levanto y las aviento al océano, al fondo del océano, en el nombre poderoso de Jesús. Y vienen las bendiciones a ustedes, viene todo, y el enemigo va a darles la retribución 7 veces de todo lo que les ha robado a ustedes, a sus padres, a sus abuelos, tatarabuelos, bisabuelos. Les devuelve todo. Yo lo declaro en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Todo les viene. Todas sus herencias. Todo les viene en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga y que me los guíe nuestro amado Espíritu Santo. Amén.